Buenas, buenas. Otra vez nosotros molestando con el número 48 de estadística descriptiva poblacional. Pero ahora con un nuevo BIMER. Tenía como 108 páginas, me parece, si no me equivoco, el anterior, que tenía que ver con medidas de dispersión. Ahora no. Digo, seguimos con esta materia que se llama métodos cuantitativos en muchos lugares, pero se trata del tema descriptiva, sigue siendo el tema de estadística descriptiva poblacional por excelencia, pero vamos a ver, como dice acá el título, propiedades, vamos a ver propiedades de la varianza, y después de la covarianza, que todavía no la hemos visto nunca, es un nuevo tema, claro, obviamente vamos sumando más conocimiento en las clases, y vamos a ver, a pesar de que ya vimos lo que es la varianza, las propiedades, porque van a venir propiedades que por ahí no hemos visto y que van a ser útiles a la hora de hacer ejercicios. Bueno, empecemos entonces con esto. Vamos siempre empezando con el primer cuadro. Dice, bueno, volviendo a las medidas de dispersión, definamos la noción de varianza. Bueno, esto ya lo hemos visto, eso no es que es un repaso, no. Esto no es nada nuevo. Nada nuevo y esa es la definición de varianza. La varianza sabemos muy bien que es como un promedio. Lo hemos visto muy profundamente y lo hemos comparado con el promedio poblacional. Pero a diferencia del promedio poblacional, eh, eh, la varianza es un promedio de estas diferencias que están acá adentro al cuadrado. De estas diferencias que están acá adentro al cuadrado. Estas diferencias que están acá adentro son fluctuaciones, dispersiones o las diferencias entre la marca de clase del intervalo XY, por decir intervalo de clase, respecto del promedio poblacional. Se supone que en un conjunto de datos, como el problema que seguimos arrastrando de las notas de las 80 notas del curso, cada intervalo de clase tiene una marca de clase que se distingue ¿por qué? Por el valor de X correspondiente a la mitad de ese intervalo de clase, en que en todo caso es el intervalo de clase, es un intervalo de clase Y cualquiera de longitud AB, de intervalo AB, digo. Bueno, el valor intermedio, el valor que está a la mitad entre A y B, va a ser la semisuma de A y B, o sea, A más B sobre 2. El valor este, que es X sub I sombrerito, que tiene este hat de acá, hat en inglés significa sombrero. Bueno, el X hat, ese que está acá, sería el valor intermedio del intervalo de clase AB. Bueno, si yo de todos de todas las marcas de clase X sub I que yo voy tomando de cada intervalo, le resto el promedio poblacional, yo lo llamé acá X barra, si yo le resto X, esa marca de clase correspondiente a ese intervalo de clase menos el promedio poblacional, estoy sacando la dispersión o la fluctuación de cada uno de esas marcas de clase respecto del promedio poblacional. Si yo las elevo al cuadrado y las multiplico por su frecuencia absoluta correspondiente a ese intervalo de clase y lo divido por n grande, que sería el total de datos que tengo de la población, estoy sacando un promedio, pero un promedio, no un promedio poblacional de X, sino un promedio poblacional de estas diferencias cuadráticas, de estas diferencias elevadas al cuadrado. Cuando yo saco un promedio de estas diferencias elevadas al cuadrado, estoy sacando un promedio dispersivo, un promedio de dispersión, un promedio de fluctuación que se llama sigma cuadrado, que no es otra cosa que la varianza poblacional. El sigma se llama desviación típica o desviación estándar. De estas cosas ya hemos hablado.
Simplemente estoy repasando el concepto. Es muy importante las medidas dispersivas en promedio, como lo que estamos observando acá, que es el valor que obtenemos a calcular la varianza, cuya raíz cuadrada es la desviación estándar o desviación típica o desviación promedio de la población, que es el valor que me está diciendo cuántos están alejando los datos en promedio respecto del valor esperado poblacional, que es este X barra que está acá. El X barra no habrá que confundirlo con el promedio muestral. Ojo, muchas veces el promedio muestral X barra coincide con el MU, con la esperanza poblacional. ¿Por qué? Porque la muestra que yo rescato de la población es exactamente igual a la población, o sea, estoy tomando como muestra a toda la población. Si tomo como muestra a toda la población, estoy tomando toda la población, y este X promedio, que siempre se lo deja para la muestra, va a coincidir plenamente con la esperanza poblacional a la cual llamamos con letra griega mu. Ojo con esa diferencia, porque hemos visto en clases pasadas el tema de estadística inferencial. Viene de inferir. De una población rescato una muestra. Una muestra de 30, 40, 50, 100 elementos, 100 datos, pueden ser más también, pero yo no voy a tomar toda la población para medir, por ejemplo, el promedio o el promedio de estas desviaciones cuadráticas. No, porque si la población son 4 millones de tipos, yo no voy a medir, qué sé yo, el poder adquisitivo de 4 millones de tipos o la altura de 4 millones de tipos. No, no termino nunca. Voy a tomar una muestra de esos 4 millones de personas, por ejemplo, hablando de personas, y bueno, tomaré una muestra de 100 personas, bueno, 100 personas, calculo, quiero calcular el poder adquisitivo de los habitantes de esa región, bueno, tomo los 100 sueldos, sumo los 100 sueldos, lo divido por 100 y saco un promedio de esa muestra. Ese promedio, esa muestra sería este X barra que está acá, que en cierta forma se aproxima mal o bien al promedio poblacional mu. Se aproxima y se va a aproximar cada vez más a medida que la muestra aumente. O sea, en vez de tomar 100 datos, tomo 200, tomo 300, tomo 400, tomo 500, tomo 1000 datos. Cuanto más datos tome, ese X promedio va a ser ese X promedio de la muestra va a ser más representativo de la población. Se va a aproximar cada vez más a la población. Va a inferir cada vez mejor el valor esperado mu de toda la población. Y eso es consecuencia de lo que hemos denominado la ley de los grandes números. La ley de los grandes números me dice que cuanto mayor sea el número de la muestra, o que yo tome como muestra, muchos libros dicen n teniendo la población o n teniendo el infinito, por decir así, el infinito no existe, el infinito sería toda la población. La población se supone que es muy grande, claro. Si n tiende a un número muy grande, n tiende al infinito, n tiende a la población, el X promedio de la muestra se aproxima cada vez mejor al mu, que es la esperanza poblacional. Esto es fundamental. Ya lo hemos visto, escribí en los Beamer y lo enfaticé en otros videos. Simplemente estamos repasando. Muchas veces, si no les, si no les gusta escucharme, se pierden lo que digo porque son ejemplos de la vida real. Tomé el ejemplo, bueno, está bien, el ejemplo que estamos arrastrando de las 80 notas del curso, pero también puede ser del poder adquisitivo de las personas. Si yo saco el promedio del poder adquisitivo de las personas, bueno, eh, eh, por ejemplo, de una muestra de 100, saco el promedio X barra, ¿no? Sumo los 100 sueldos, divido por 100, saco un promedio. Bueno, es muy probable que si yo elijo una persona al azar de la población, tenga un sueldo aproximadamente igual a ese valor, a ese promedio calculado. Pero no exactamente igual.
va a tener un valor, un sueldo aproximadamente igual al promedio muestral que tomé. Pero bueno, no exactamente igual significa que se van a espaciar respecto de ese valor promedio muestral. Por lo tanto, bueno, yo podría evaluar cuánto se dispersan esos 100 datos que yo tomé respecto de ese promedio muestral, ¿no? Bueno, entonces puedo hacer este cálculo y veo cuánto se dispersan todos los sueldos de esos, cuánto se dispersan esos 100 sueldos de esas 100 personas que tomé respecto del promedio poblacional X barra. Si saco un promedio cuadrático de esas desviaciones, de esas diferencias, me va a dar obviamente la varianza. Bueno, se supone que esta fórmula es la fórmula de la varianza para una población. Yo estoy tomando un caso muy particular, digamos. Supongamos que, supongamos que la población no son 4 millones de personas, son 100 personas de una oficina o 100 personas de una empresa. Entonces ahí ya no es una muestra de 100 personas, es la población de 100 personas. Bueno, entonces saco el promedio de esas 100 personas. Vuelta a repetir, saco un promedio del sueldo de esas 100 personas que me da este X promedio. Y después, cada sueldo, bueno, es como que va a estar cercano o no al promedio. La mayoría se va a acercar alrededor del promedio. Casi podríamos decir que si tomo un empleado al azar de esos 100 empleados, su sueldo va a ser relativamente parecido al promedio poblacional que saqué. Pero no van a ser exactamente iguales. Entonces lo que quiero decir, bueno, quiero calcular una medida de error, de cuánto se espacían en promedio los sueldos de esos 100 tipos respecto del valor esperado poblacional calculado que es este X barra. Bueno, para calcular en promedio cuánto se espacían, cuánto se distancian los sueldos de las personas respecto de ese promedio poblacional, tengo que hacer este promedio de desviaciones cuadráticas, y si de este número que yo calculo acá le hago la raíz cuadrada, me va a quedar la desviación típica o desviación estándar de esa población de 100 personas. Bueno, y esa desviación va a ser el error que se comete al medir el sueldo de alguna de esas 100 personas. O sea, yo puedo decir, supongamos que el sueldo de esas 100 personas de esa empresa, bueno, el promedio de sueldo de esas 100 personas que tomo de esa empresa, y me da un sueldo aproximadamente de 311.000 pesos, qué sé yo. En promedio, por decir así, que estoy tirando una cifra cualquiera, 311.000 pesos o 311.000 coma y pico, no sé, o 311.783, bueno, pongámosle 311.000 para dar cifra redonda. Y bueno, puede ser que agarre de esos 100 tipos, un tipo que gane 300.000, otros 290, son sueldos parecidos a 311.000, pero no van a ser exactamente igual a 311.000. Lo que quiere decir el promedio que si tomo un sueldo al azar, si tomo un tipo al azar, su sueldo va a ser parecido, aproximadamente igual a 311, pero no va a ser exactamente igual. Y como no van a ser exactamente iguales los sueldos de las personas respecto al valor esperado, que es 311.000, entonces yo quiero ver cuánto se espacían en promedio los sueldos de esas 100 personas respecto de ese valor esperado, 311.000 pesos. Bueno, el promedio de esas desviaciones, de cuánto se espacían los sueldos de las personas respecto a ese valor promedio poblacional de 311.000 pesos, lo va a medir la raíz cuadrada de todo esto. La raíz cuadrada de todo esto, porque esto es un promedio de desviaciones al cuadrado, si hago la raíz cuadrada, me va a quedar la desviación típica o desviación estándar. Y, por ejemplo, la desviación estándar, supongamos que me da 501 pesos, aproximadamente. 501 pesos, puedo decir 501, 530 pesos, 530 pesos.
me da aproximadamente 530 pesos. Entonces yo puedo decir que la mayoría de los sueldos de las personas, la mayoría de los sueldos de unas personas en un 65 o 70% van a quedar concentrados, entre 311.000, que es el promedio poblacional, menos 530 pesos, y 311.000 más 530 pesos. Cuando digo menos 530 y más 530, significa que esa es la medida de error. O sea, hay un intervalo, hay un margen, hay un rango, que es lo que estoy diciendo, 311.000 menos 530 y 311.000 más 530, donde es muy probable localizar una persona, de esas 100 personas que medí, que su sueldo esté metido en ese intervalo. Y lo voy a encontrar una persona que su sueldo esté entre 311.000 menos 530 y 311.000 más 530, con una probabilidad aproximadamente del 65 o 70%, empíricamente lo digo, porque esto ya lo hemos visto en otros videos, que cuando vimos la distribución normal, más o menos se oscilaba cuando hacíamos mu menos sigma y mu más sigma, ¿no? Mu es la esperanza y sigma la desviación estándar. Cuando nosotros dábamos el intervalo de mu menos sigma y mu más sigma, quedaba concentrado quedaba concentrado el 65 o el 70% de todos los casos. O sea, lo que quiere decir eso, que si yo tomo una persona al azar y le mido el sueldo, es muy probable que su sueldo esté entre mu menos sigma y mu más sigma, con una probabilidad del 65 o el 70%. O sea, es muy probable de que ese sueldo de esa persona que yo elijo al azar caiga dentro de ese intervalo, mu menos sigma y mu más sigma. Acá el mu es 311.000 pesos, que es el promedio de las 100 personas, de esa población de 100 personas, y el sigma, la desviación estándar, es 530. Entonces es muy probable que esa persona que yo elijo al azar, de esas 100, su sueldo esté entre 311.000 menos 530 y 311.000 más 530, con una probabilidad del 65-70%, es una probabilidad alta de que ocurra eso. Es poco probable de que no ocurra eso. Porque si yo estoy diciendo un 70% contra un 30% de que no va a pasar. Y esto se entiende claramente en la mesa de café, más allá de la fórmula que estamos procesando. Yo esto lo hablé, lo comenté, lo digerí, lo digerimos. Pues muchas veces los libros, sí, sí, no, yo no, digamos, para mí todos los libros son buenos. Algunos libros son más pedagógicos o didácticos que otros, pero muchas veces, inclusive profesores no hacen énfasis en esto, van la fórmula, bueno, mire esto y pasemos a otra cosa, no. No hay que hacer la vista gorda de estos conceptos porque las fórmulas que tiene estadística son fáciles. No es una gran álgebra que hay que hacer. Algunas cuentas hay que hacer cuando uno hace las demostraciones, pero el concepto es básicamente el mismo de siempre. No es complicado, para nada. Pero vuelta a insistir en el repaso porque son los conceptos que tenemos que seguir arrastrando de por vida. La estadística es así. Y lo vamos a aplicar siempre, en la economía, en la psicología, en la medicina, en la física, en la química y en todo, porque obviamente vivimos en el mundo de las incertezas, de lo indeterminado. Acá no tenemos un mundo como una maquinaria de reloj que todo funciona perfecto. Sabemos muy bien que la economía no funciona perfecta, que puede haber muchas fluctuaciones, muchos cambios políticos, guerra acá, qué sé yo, hambruna, una pandemia como lo que sucedió con el COVID. Hay miles de cosas que rodean a la economía que pueden incidir altamente a efectos financieros, políticos, económicos. Bueno, todo puede incidir de tal forma de que las cosas fluctúen. Y si fluctúan, hay una estadística. Yo no sé, tengo una probabilidad de que suceda o que no suceda, pero nadie me da la certeza de lo que va a pasar mañana, si vamos a estar bien o peor o mejor. Se supone que sí se puede evaluar probabilísticamente, pero mañana, qué sé yo, no sé, cae un meteorito, parte de la Tierra, espero que no suceda. Pero lo que quiero decir es como el pronóstico meteorológico. Yo, bueno, sí, 70% de probabilidad de lluvia. Y por ahí no llueve. Tú decías, no, bueno, pero en esos 70 tenía que haber llovido. Bueno, sí, pero es un pronóstico estadístico. Hay un 30% de que me dice que puede fallar.
Y si puede fallar, podría fallar. Pero las probabilidades estadísticas no me están diciendo certeramente que va a suceder tal cosa. Me están dando una chance, un nivel de ocurrencia o una probabilidad de que ocurra o no. Este, pero no estoy seguro a pleno de que va a suceder. Este, me va a dar un grado de ocurrencia que puede ocurrir o no, pero no la certeza de que ocurra. Es como tirar un dado, una moneda. O sea, no sé el número que va a salir. Bueno, entonces, esto era, nos detuvimos en este cuadro pensando un poco, porque muchas veces me detengo y me gusta dar ejemplos, porque no solamente leer el cuadro pasamos a otro cuadro, no, pues si no, cualquiera lo puede leer. Pero bueno, la idea es escuchar los conceptos. Bueno, a ver, podemos expresar dicha varianza en función de las frecuencias relativas o probabilidades. Frecuencias relativas son las probabilidades que hemos visto por el histograma. Bueno, esta es la fórmula de la varianza poblacional, la n la meto adentro, n es el total de datos de la población. Lo meto acá adentro, me queda n sub i dividido n. Este n sub i dividido n no es otra cosa que la probabilidad o frecuencia relativa correspondiente al intervalo i. Bueno, me quedó así la fórmula, la recuadré. Acá donde dice FI es la frecuencia relativa correspondiente a ese intervalo o también probabilidad correspondiente a ese intervalo. La probabilidad es el nivel de, digamos, es el valor de, digamos, la chance, ya sabemos muy bien, o el grado de ocurrencia de un cierto, ¿no?, evento aleatorio. Ya sabemos que la probabilidad correspondiente a ese intervalo de clase I multiplicado por la marca de clase menos el promedio poblacional elevado al cuadrado. Esta sumatoria de estos términos me da sigma cuadrado, donde sigma es la desviación estándar y sigma cuadrado es la varianza poblacional. Está hablando de población, ¿no? Bueno, es otra forma de escribir, en vez de escribirla así, la podemos escribir de esta forma. ¿Qué más hay por aquí? La varianza no es lo que nos interesa, pues es un parámetro cuadrático. Claro, la varianza no nos interesa, de cierta forma, nos interesa la desviación típica, la desviación estándar, o sea, la raíz cuadrada de esto. ¿Por qué no nos interesa la varianza? Sí, bueno, sí nos interesa porque no, hacemos la raíz cuadrada de esto y nos queda la desviación típica, la desviación estándar. Sí. Lo que pasa es que la varianza es un término cuadrático, es sigma al cuadrado. Desviación estándar al cuadrado. Lo que importa es la desviación estándar, porque la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de este número, me va a quedar en las mismas dimensiones que el valor esperado. Lo dijimos recién en el ejemplo de esas 100 personas de la empresa, cuyo promedio de sueldo, como lo medimos, ¿no?, era 311.000, aproximadamente 311.000 pesos. Y después la desviación estándar, promedio, que nos dio esas 100 personas, yo dije que daba 530 pesos, una cosa así. Bueno, ahí está el ejemplo. El promedio poblacional da 311.000 pesos. La desviación estándar me dio 530 pesos, o sea, está en la misma magnitud. Pesos. Por eso es más importante la desviación estándar que la varianza. Y además por lo que dije recién, en un 65 o un 70% de los casos es muy probable que yo elija un tipo de esos 100 cuyo sueldo, ¿sí?, cuyo sueldo de esta persona esté entre 311.000 menos 530 y 311.000 más 530. Se supone que cuando hago 311.000 pesos menos 530 pesos, está en la misma unidad. Y cuando hago 311.000 pesos más 530 pesos, está en las mismas unidades. Entonces es muy probable
¿no? Es muy probable entre un 65 y un 70% que el sueldo de esa persona que elijo al azar esté entre 311.000 pesos menos 530 pesos y entre 311.000 pesos más 530 pesos. Por eso, como está en la misma, la desviación estándar está en las mismas unidades que el valor esperado, por eso lo que importa es la desviación típica o desviación estándar. Que no es otra cosa que la raíz cuadrada de esta medida de dispersión cuadrática. Bueno, ya pasó tiempo y voy a cortar. Recién empezamos a repasar la desviación estándar, no sé qué había más acá abajo. Ah, bueno, sí, redondeamos la fórmula. Y corto acá, porque ya a partir de acá vamos a ver una serie de propiedades de la clase que viene, que va a ser la clase 49, si no me equivoco, y, y estamos haciendo el camino para llegar a lo que se llama la covarianza, que va a ser fundamental para los métodos de regresión lineal y multilineal, muy importante dentro de la materia, cuando uno hace estadísticas. El método de, digamos, método de cuadrados mínimos también o método de regresión lineal le sucede al tema de correlación lineal. Lo que hay que hacer es primero una correlación lineal y después una regresión lineal. Bueno, esto de correlación y regresión lineal tiene que ver si los datos que yo tomo, ¿cierto? Datos bivariados, o sea, por ejemplo, tomo datos X y datos Y. Qué sé yo, pongámosle que, a ver, un ejemplo, ¿no? Eh, eh, X es el poder adquisitivo de la persona, ¿no? E Y es el consumo o poder de consumo de la persona. Se supone que cuanto más poder adquisitivo tiene, más consume, ¿no? De comillas. Podría no darse exactamente eso, pero uno puede evaluar intuitivamente esto. Cuanto la variable X mide, llamémosle, el poder adquisitivo, el sueldo, y la variable Y mide el poder de consumo. Cuanto más gana, más consume. O sea, más posibilidad tiene de consumir. Podría no ser así, pero bueno, pongamos. Entonces, uno presume esa relación, que cuanto más gana, más consume. Y uno presume también que podría haber una relación lineal entre Y y X, donde Y, recuerden, es el poder de consumo y X es el poder adquisitivo. Para ver que tiene una relación casi lineal, la Y con la X, hay que hacer lo que se llama un método de correlación lineal y después de regresión lineal, que no voy a hablarlo acá, ni mucho menos, pero eso sí, más adelante. Y para ello necesitaremos lo que se llama un parámetro muy importante, que no es la varianza solamente, sino la covarianza entre la variable X e Y, que son dos variables aleatorias. En este caso, en este ejemplo, X sería el poder adquisitivo y Y es el poder de consumo. Por eso dije datos bivariados. Uno dice datos bivariados X e Y, donde X e Y son dos variables aleatorias. En este caso, para el ejemplo, X sería el poder adquisitivo y el poder de consumo o de compra de la persona. Bueno, muchas veces al final del video siempre me adelanto lo que vamos a ver, pero no importa. La idea es tener una idea, digamos, una idea básica de lo que estoy explicando y si no se entiende no importa porque ya va a venir la explicación más profunda de ese tema. Pero estamos allanando el camino, haciendo el camino hacia ese lugar como para ver estos temas. Así que bueno, me voy. Ya son 30 minutos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el video 49 al repasar, a traer dudas y seguimos con los temas. Chau, chau.